Bueno, estamos en una serie de mensajes basados en el Salmo 146 y ya estamos terminando, nos quedan los últimos dos mensajes. Y el de hoy tiene que ver con que el Señor es protector y sustentador de los más débiles. Dios protege y sustenta a los más débiles de esta tierra. Dios protege y sustenta a los más débiles de esta tierra. Muy bien, ahí está. Mateo viene. Ah, importante Mateo eso, sí, perfecto. Hay que llevarlo. Mejor los niños acá arriba que afuera, como les digo siempre, ¿eh? Así que mamá, papá, si tienen que dirigir el culto y los niños quieren estar acá, déjenlos. No, porque un día los van a tener que ir a buscar y a traerlos, arrastrados, ¿viste? Así que mejor que estén acá, déjalos. El Salmo 146 pertenece a la serie de salmos llamados Salmos de Alabanza, que comienzan en el 145. No sé cómo va tu disciplina espiritual, pero te estamos proponiendo que puedas comenzar cada mañana con un salmo de alabanza en tu vida. ¿Alguno lo instrumentó ya? Bueno, los que no, háganlo. Comiencen la mañana con un salmo de alabanza. Comiencen leyendo un versículo, dos versículos. Comiencen la mañana con un salmo de alabanza. Es fundamental un salmo de alabanza. Es fundamental comenzar la mañana y ponernos en orden en lo espiritual, porque el día va a tener muchos trastornos, muchas cosas que no van a salir como pensamos. Otras sí, otras no. Hay vicisitudes, hay cambios en los planes que uno pensó y sobre todo lo más probable lo que te va a pasar es que termina el día y no vas a hacer la mayoría de las cosas que pensaste hacer. ¿Viste? O sea, no es una frustración todos los días armar las actividades del día, ¿no? Porque terminás el día y decís, no hice todo. Y así va a pasar mañana, pasado, porque siempre ponemos más de lo que podemos hacer. Te invito a leer juntos el comienzo de este salmo. Nos ponemos de pie, leemos juntos el comienzo de este salmo. Ya que de lunes a viernes te cuesta instrumentarlo, hagámoslo ahora. A ver si te agarran ganas, ¿sí? ¿Vamos juntos? Dale, aleluya. Oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Amén, amén. Toma asiento. Qué hermoso, así debe comenzar. El Salmo 146 está iluminado por la felicidad de una persona que pone su confianza en Dios. Ha encontrado en Dios su ayuda y su salvación. Eso es lo que refleja el 146, la bienaventuranza, la felicidad de una persona que alaba al Creador porque Él es el Salvador de su vida, es su fortaleza, está con Él. Y Dios le puede brindar una confianza que no defrauda. Por eso, frente a lo efímero del poder humano, este salmo nos invita a confiar en el Dios, creador del cielo y de la tierra, y el cual reinará para siempre. Así que lee los salmos de alabanza, 145 a 150 son salmos de alabanza para comenzar la mañana. Ahí puedes leer un versículo por día, dos versículos por día, comenzá tus mañanas de esta manera y entrás en una disciplina espiritual para contrarrestar el desánimo, para contrarrestar hábitos destructivos. Entrar en la disciplina espiritual es muy importante. Pensá siempre que para las enfermedades crónicas del cuerpo hay que tomar todos los días 1 o 2 o 3 o 5 pastillitas, ¿no? Si tenés glucosa, si tenés hipertensión, si tenés, reflujo gástrico, si tenés problemas cardíacos, no sé, 10.000 cosas. Tenés que tomar tu pastillita diaria, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando hay situaciones del alma que requieren atención, como el desánimo, como la desesperanza, o hábitos destructivos que a veces se nos incorporan, cómo no vamos a contrarrestar todo eso con dosis espirituales de la palabra de Dios? Es la manera de contrarrestarlo. Hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa para entrar hasta lo más profundo de nuestro ser, iluminar en medio de toda oscuridad y desde allí traernos a la luz y a una vida nueva y a una vida libre. Este texto que estamos leyendo, que comienza allí en el versículo 7, dice: el Señor pone en libertad a los cautivos, el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. El Señor reinará para siempre. Esta es
la serie. Y hoy vamos a ver la quinta acción de Dios. La quinta acción de Dios es que Dios protege y sustenta a los más débiles. Aquí comienza diciendo que Él protege a los extranjeros. Dice que el Señor es el guardador, el protector. En todas las naciones, ya desde los tiempos antiguos, los extranjeros que tenían que llegar a una tierra que no les pertenecía, tenían problemas con la aceptación. No les gustaba a los foráneos que un extranjero se estableciera en medio de ellos. Parecía que tal como en la antigüedad la humanidad no ha cambiado, que sigue naturalmente hostil con los extranjeros. Hay hostilidad hacia los extranjeros que vienen a habitar otra tierra. No sé si algunos vieron lo que le pasó al jugador Navarro de Talleres de Córdoba, ¿no? Miren, se puso a llorar desconsoladamente en un partido contra San Pablo, allí en Brasil, un jugador paraguayo que también es extranjero en tierra brasileña, fue y le dijo una barbaridad. Algo así como extranjero muerto de hambre. Y este jugador venezolano que juega en Talleres de Córdoba, que está jugando muy bien, por cierto, se puso a llorar desconsoladamente. ¿Cuánta agresión, cuánta violencia, cuánto desprecio a un ser humano? Cuando el otro jugador también era un extranjero, era una tierra que no lo vio nacer. Muchas veces hay como un miedo al extranjero. Muchas veces hay como un echarle la culpa al extranjero de culpas que son nuestras. Ese miedo de decir, los extranjeros vienen a esta patria a sacarnos el trabajo. Estos extranjeros que vienen acá a molestarnos, porque parece como que molestaran, ¿verdad? Y a veces le ponemos nombres descalificativos. A los bolivianos los llamamos bolitas. A los paraguayos, paraguas. A los chilenos, los chilotes. A los brasileños, los brazucas. Y se instalan frases totalmente despreciativas y estigmatizantes para el extranjero. Una de las grandes frases que se establecieron para estigmatizar a una persona extranjera, y sobre todo a una mujer extranjera, es: me engañaron como sirvienta paraguaya. Estigmatizando a una mujer paraguaya un rol de sirvienta. No olvidemos a veces en esta Argentina que negamos muchas veces ese rechazo o ese desprecio a los extranjeros. Creemos que es un problema de otras naciones cuando también la tenemos en medio nuestro. Nos olvidamos que nosotros los argentinos, que nos creemos tan europeos, cuando vamos a Europa también nos llaman los sudacas. Un amigo mío, compañero de trabajo, se fue el año pasado a trabajar a España. Está trabajando en una productora en Madrid, es productor de televisión. Y dice, el otro día, hace unos 3 semanas o 4, hablé con él. Me dice, ¿sabés cómo nos llaman a los argentinos acá ahora? Ya no nos llaman sudacas. A los argentinos ahora nos diferencian. Nos llaman la plaga. El miedo al otro, el miedo al diferente, el miedo al extranjero. Un gran filósofo francés llamado Jean-Paul Sartre, que es un filósofo del existencialismo, 1920, 1930 en adelante, escribió un libro. Ese libro se llama Sin salida. 3 personajes se encuentran en el infierno. ¿Cuál era el infierno? Esos 3 personajes estaban encerrados en una habitación sin nada, solo ellos 3. No había ninguna otra cosa. Eso era el infierno. Y ellos van viviendo un infierno de estar juntos. Y entonces, una de las grandes frases de Sartre se la pone en la boca de uno de esos personajes cuando dice: el infierno
son los otros. El infierno son los otros. Y a veces vivimos con ese miedo, a veces vivimos con ese rechazo, a veces creemos que lo peor es el otro, que el que me hace sufrir es el otro. Tengo miedo al otro. Pero ¿cuál es la orden de Dios? ¿Qué dice Dios en relación a los extranjeros? Dios ha invitado y ha llamado y ha convocado a su pueblo a través de la historia a ser amables con los extranjeros. Donde quiera que lleguen los extranjeros, el pueblo de Dios debía permitirles habitar en medio de ellos. Debían ser protegidos, cuidados, amados. En la Biblia, en el hebreo, el término que se utiliza para determinar la traducción al español como extranjero es el término ger. Ger significa esencialmente extranjero. Un extranjero que más o menos se estabiliza, decide habitar en otro lugar donde no nació. El extranjero es alguien que tiene cierta intención de quedarse en un nuevo lugar donde no ha nacido. Estos son los ger. Entonces Dios le dice a estos ger, a estos extranjeros que habiten en medio de ustedes, aquellos que vengan en la época del pueblo de Israel como la de hoy, había mucha migración porque había pestes, había hambres, había guerras, como hoy. Y la gente salía de sus naciones para buscar paz y prosperidad en nuevos lugares. Entonces el Señor les da una orden al pueblo, a su pueblo de fe, que es la misma orden que nos da a nosotros. Pero ¿por qué le dice que tenemos que ser amables, generosos, protectores, ser amorosos con los extranjeros? En primer lugar, nos recuerda la historia, que el mismo líder, el mismo padre de la fe, Abraham, fue un extranjero, fue un ger. Entre ustedes, dice Abraham, yo soy un extranjero, un ger, un extraño. No obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi difunta esposa. Cuando muere la esposa de Abraham, Abraham se encuentra allí en Hebrón, un lugar donde no había nacido. Él era un extranjero en esa tierra. Entonces la palabra de Dios nos recuerda que el origen, que nuestro patriarca, que el padre de la fe llamado Abraham fue un ger, un extranjero. Está en nuestro ADN ser extranjeros. Por eso debemos ser amables, porque nosotros mismos venimos de una historia de un pueblo que ha sido extranjero, de un líder de la fe que ha sido extranjero en tierra extraña. También Moisés, el gran líder de la liberación, el que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el gran legislador, él fue un ger. Allí, en Madián, tuvo un hijo con Séfora, al cual Moisés llamó Gersón, pues razonó, soy un extranjero en tierra extraña. Ger, Gersón, en hebreo es la misma raíz, extranjero. Por eso le puso Gersón a su hijo. Soy un ger, soy un extranjero en Madián. Dos grandes líderes como Abraham y como Moisés experimentaron el ser extranjeros en tierra extraña. Por eso en el ADN del pueblo de Dios, es el ADN de un pueblo peregrino, un pueblo que es y ha sentido lo que es ser extranjero. Por eso, no solo los líderes del pueblo, como Abraham y como Moisés, han sido extranjeros, sino que el mismo pueblo de Dios, el Señor les recuerda en su palabra, ustedes, mi pueblo, ustedes también fueron extranjeros, fueron los Gerim. Gerim es el plural de Ger. En Éxodo, el Señor les manda decir a su pueblo, no opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Dios le dice, ustedes estuvieron ahí, fueron extranjeros y fueron oprimidos por un pueblo extraño. No hagan lo mismo con los extranjeros que vengan entre ustedes. No repitan lo mismo que le hicieron a ustedes, porque ustedes ya estuvieron ahí. Ya saben lo que es que otros abusen, que otros te opriman, que otros te hagan sentir la rigurosidad de que vos no sos parte de ellos. Por eso no actúen de la misma manera. Ustedes, mis Gerim, mis extranjeros en esta tierra. Se lo vuelve a repetir
en el 5.º libro del Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, donde está la legislación que el pueblo de Israel debe recibir como un regalo de Dios, como una herencia de Dios para ser un pueblo diferente entre las naciones. Asimismo, deben mostrar amor por los jerim, por los extranjeros, porque también ustedes fueron jerim, extranjeros en Egipto. Así que el pueblo al que pertenecemos es un pueblo que ha recorrido el camino de ser extranjeros. Tenemos en nuestro ADN eso de ser extranjeros en una tierra extraña. Y debido a que Dios amó, y debido a que Dios trajo a su pueblo desde Egipto, los fue a buscar y los bendijo, y tuvo cuidado de ellos. Dios los cuidó en Egipto, los liberó de Egipto. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha recibido el mandamiento de cuidar y de amar a los extranjeros. Al igual que los huérfanos y las viudas, el extranjero se hallaba en una situación de gran vulnerabilidad. Habían dejado todo y tenían que comenzar de nuevo. No ha cambiado la historia, ¿verdad? Sigue repitiéndose en nuestros tiempos. Es que la injusticia no ha cambiado. Los tiranos siguen existiendo. Los violentos siguen existiendo. Los injustos siguen existiendo. Y obligan a que muchas veces las personas tengan que irse de su lugar porque allí es imposible vivir en paz, soñar un futuro diferente. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, recibió instrucciones precisas. Deben amar y cuidar, porque extranjeros fueron. Y por eso, en esta mañana, el Señor dice, yo soy el protector, yo soy el guardador de los extranjeros, el creador, el número uno, el que hizo todas las cosas y el que reina por siempre. Él mismo dice, yo protejo al extranjero, yo soy su cuidador, yo soy su guardador. Y esa es la preciosa acción de Dios. El Señor protege a los extranjeros. Donde quiera que estés, en cualquier nación que te encuentres, tal vez estás aquí y viniste de otro país o de otra provincia, como me tocó a mí. Porque también los que venimos de las provincias sufrimos el rechazo. Por eso ya perdemos el nombre. Los que venimos de las provincias perdemos los nombres. ¿Saben cómo perdemos el nombre? Porque pasamos a hacer un apodo. El formoseño, el correntino, el salteño, el chaqueño, el sanjuanino, ¿no? El pampeano. En mi trabajo hay uno que se llama el Pampa. Pocos saben el nombre, porque es pampeano. Han perdido el nombre. ¿Entendés? O sea, mirá cómo actuamos con los que vienen de afuera, que hasta le hacemos perder el nombre. Le borramos el nombre. El Pampa, pero ¿cómo se? No sé, el Pampa, qué sé yo cómo se llama. Pero qué grandioso que es Dios. El Señor protege a los extranjeros. Por eso vengan a la sombra de las alas de Dios, que allí hay protección. No se sientan nunca solos, no se sientan nunca desamparados, no se sientan nunca, porque Dios abre sus alas y los invita a venir y cobijarlos bajo sus alas para protegerlos. El Señor, su protector, está en cualquier lugar de este mundo donde ustedes vayan, porque Dios es el Rey de toda la tierra, Dios es el soberano de todas las naciones, y donde quiera que vayas, no serás extranjero, porque tu Dios estará allí, y Él te protegerá, y Él te cobijará, y Él te dirá hijo, Él te dirá hija, donde quiera que seas, vos sos un ciudadano, una ciudadana del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Escuchaste? ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de cómo debemos ser los cristianos en cuanto a los extranjeros? ¿Y qué nos dice Dios a todos los cristianos de este mundo? ¿Y qué le dice Dios a los que son extranjeros en tierra extraña? Hay una palabra preciosa para todos nosotros que está en el libro, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios. En el capítulo 2 nos habla de que Jesús vino y que proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Jesús tenemos acceso al Padre
por un mismo espíritu. ¿Escuchaste? Sea de la nacionalidad que seas, sea de la nación que seas, todos tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, por corolario, por resultado lógico, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. ¿Escuchaste? Por eso en la iglesia ya no hay extranjeros, solo somos hermanos y hermanas en Cristo. Somos conciudadanos del reino de Dios, con acceso a la mejor ciudadanía, a la ciudadanía celestial, al mejor pasaporte, al que es pasaporte para la eternidad. ¿Viste? No importa los pasaportes que a veces uno trata de alcanzar, de tener la visa. Vos tenés el mejor pasaporte y la mejor visa. Aquel pasaporte y aquella visa que te va a hacer entrar al cielo por toda la eternidad. Ese es tu pasaporte y esa es tu visa. ¿Escuchaste? La que te dio Jesucristo. Porque ese día vos vas a entrar y otros se quedarán afuera. El gran autor, el gran escritor Víctor Hugo, escribió una novela que se llamaba Los Miserables, que también es una comedia musical y también una película. El protagonista de ese libro, de esa comedia musical y de esa película, se llama Jean Valjean. Jean Valjean es una persona que estuvo presa por robar un pedazo de pan. Y un día le dan la libertad condicional. Y él, hambriento, en un día de lluvia y de frío, llega a un pueblo donde todos le cierran la puerta. Nadie lo recibe al extranjero. Cae casi moribundo y desmayado frente a la puerta de la iglesia de ese pueblo. Y allí el fraile sale, lo hace pasar y le dice: entra, esta no es mi casa, esta es la casa del Señor y está abierta para todos los que son mis hermanos y mis hermanas. Y allí este hombre rechazado, Jean Valjean, le iba a hablar. Y el fraile le dice: no me digas nada. No quiero que me digas tu nombre porque sé que igual me lo vas a cambiar. Pero yo conozco tu nombre. Entonces Jean Valjean lo mira desorbitado y dice: ¿cómo que conoces mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? El fraile se acerca a ese hombre moribundo y le dice: yo conozco tu nombre. Tu nombre es mi hermano. Tu nombre es mi hermano. Vos sos mi hermano y mi hermana en Cristo. No importa de dónde vengas, no importa tu historia, no importa los caminos que tuviste que recorrer, al fin y al cabo, ¿sabes una cosa? Tu nombre en Cristo es mi hermano, tu condición en Cristo es mi hermano y mi hermana, tu ciudadanía es la celestial y somos conciudadanos del mismo reino. Como iglesia, tenemos que darnos cuenta que en los movimientos migratorios hay una oportunidad de Dios a las misiones. Tenemos que abrir los ojos como iglesia para acercarnos a los grupos que vienen desde distintos lugares, que tal vez por su pertenencia a un grupo religioso más cerrado, más extremo, en su propio país no podrían recibir el evangelio, porque está prohibido predicarlo. Pero a veces el Señor permite estas corrientes migratorias para que familias y personas que vengan a esta nación reciban de la iglesia cristiana el testimonio del amor, del cuidado, de la protección y la palabra del evangelio para salvación. Tenemos que ser capaces de levantar la mirada y ver que los campos están listos. Porque Dios nos está mandando personas a las cuales sería imposible predicarles en su nación. Pero aquí alrededor nuestro tenemos personas que vienen desde África, personas que vienen de lugares donde el extremismo islámico no permite predicar el evangelio. Y de pronto los tenemos aquí entre nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer, iglesia? Acercarnos a ellos, predicarles a Cristo, acercarnos a esos vendedores ambulantes, a esos vendedores que tiran a esos manteros, acercarnos a ellos
preguntarles su nombre, orar por ellos. Que Dios los bendiga, los levante, los prospere, que los ayude a salir adelante, hablarles de Cristo. Porque sabes que esa persona nunca hubiese podido recibir el testimonio de Jesús si se hubiese quedado en su tierra. Porque vos no podrías predicar ahí. Pero acá los tenés. Y ese movimiento migratorio son oportunidades de Dios para llevar al Evangelio a aquellos que jamás podrían recibirlo en su patria. Tengamos la mirada levantada. En segundo lugar, la acción que Dios hace es que sostiene al huérfano y a la viuda, es decir, a los que se quedaron solos. Los huérfanos y las viudas representan a aquellas personas que se quedaban solas. Las viudas eran personas que estaban generalmente con muy pocas oportunidades de salir adelante. Si su marido se las abandonaba por motivo de muerte, ellas no tenían mucha capacidad de resistir. Tenemos historias de viudas en la Biblia, pobres, como la viuda que dio la ofrenda. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús miraba, había una viuda pobre que dio todo lo que tenía. Pero en el Antiguo Testamento tenemos la historia de una viuda muy pobre, que el profeta llamado Elías, Dios lo manda a esa viuda, la viuda de Sarepta, para que él pueda ser alimentado por ella. Pero cuando llega, esta viuda le reconoce y le confiesa su situación económica. Le dice lo siguiente: tan cierto como el Señor tu Dios vive, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Esta era la situación de una viuda en el pueblo, en el tiempo del profeta Elías. Y así hoy también vemos mujeres enfrentando la vida sola con sus hijos. ¿Cuántas veces, o por viudez, o porque el marido las abandona, las mujeres tienen que hacerse cargo de sus hijos y luchar solas en la vida para salir adelante, pasando momentos de escasez, momentos de gran necesidad? Muchos hemos vivido tal vez experiencias así. Yo lo vi en la vida de mi mamá, cuando se quedó sola con 4 hijos. Tenía yo 17 años, mi hermana 16 y mis hermanitos 5 años cada uno. De un día para el otro salir a trabajar para pagar el alquiler y para que no falte el pan en la casa. ¿Cuántas mujeres como esta viuda de Sarepta está sola con su hijo buscando el sustento en medio de la escasez? Y el Señor en esta mañana te dice a vos, querida mujer, querida mamá, que tal vez también estás luchándola sola en la vida, que tal vez estás allí peleando por el pan para tus hijos. El Señor te dice que Él es tu sustentador, el que te proveerá en medio de la escasez. Yo he visto la provisión de Dios en mi familia en medio de la escasez. He visto que no nos faltó el pan, aunque sea para tener pan con mate cocido tuvimos. Aunque sea para meter el pan en el mate cocido caliente, tuvimos. Pero Dios proveyó a través de personas alrededor nuestro para que tuviéramos el alimento. Eres el sustentador en medio de la escasez. Y el Señor te sostiene para que no te derrumbes. Porque cuántas veces estás cansada y agotada. Cuántas veces parece que ya no tenés más fuerzas. El Señor te sustenta, no solo en proveerte lo que necesitas, sino en darte las fuerzas para seguir adelante. Él es el que te sostiene para que sigas adelante. ¿Escuchaste? El Señor te sostiene, querida mujer, para que sigas adelante. El Señor se pone Él mismo un título. El Señor dice: yo soy padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Dios es ese padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Padre y defensor de los que están solos. Padre y defensor de los que fueron abandonados. Porque hay muchos que son huérfanos por la muerte de su padre, pero también muchos son huérfanos por el abandono. Pero sabes una cosa, tal vez vos sufriste el abandono de un esposo, sufriste el abandono de una esposa,
Tal vez sufriste el abandono de papá o sufriste el abandono de mamá. O tal vez, ¿sabes qué? Tal vez sufriste el abandono de ambos. Pero hay algo que la palabra de Dios te dice. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Él me recibirá. Y otra traducción dice, el Señor me recogerá. Aunque yo me sienta como tirado, como abandonado, el Señor vendrá y me recogerá y me tomará para estar con Él. ¿Cuántos abandonos sufrimos en la vida? ¿Cuántas veces? Algunas veces nos quedamos solos o solas por la muerte del compañero de vida o de la compañera de vida. Y hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante para que a nuestros hijos no les falte el pan, para que puedan seguir educándose, para que puedan tener el abrigo en invierno. ¿Cuántas veces, mamá, tuviste que luchar? ¿Y quién te dio las fuerzas? El Señor. ¿Quién te sostuvo? El Señor. Querida mamá, que tal vez estás luchando en este tiempo, el Señor te sostendrá. El Señor es tu sustentador, no te va a dejar abandonado y abandonada. Querido hijo, querida hija, que a veces te sentiste abandonado por papá o por mamá, el Señor jamás te abandonará. Aunque ellos se olviden, aunque ellos no se acuerden de tu necesidad, tal vez ni te llaman, ni les importa lo que estás pasando. Hay un Dios que sí le importás. Y ese Dios es el que te va a sostener. Saldrás adelante porque Dios te tomará de su mano y Él no te dejará caído por siempre. Por último, en esta mañana, el texto nos dice también que el Señor trastorna el camino de los impíos. Es decir, el Señor frustra los planes de los malvados. Miren, hay personas malvadas en este mundo. Hay hombres malvados y hay mujeres malvadas. Y te juro que no estoy hablando de tu suegra. No. Suegras tampoco estoy hablando de sus nueras. Tampoco. Pero hay personas que son malas, que piensan en hacer el mal. Estábamos estudiando el libro de Éxodo, ¿no? Mirá cómo Faraón pensó mal. Mirá cómo el pueblo de Dios fue cuidado. Moisés tenía el propósito de morir porque tenían que matar a los niños. Pero Dios frustró el plan de los poderosos. Dios frustra el plan de los malvados. En el Antiguo Testamento hay muchas historias de cómo Dios frustra el plan de los que piensan mal para los hijos de Dios. Así como Dios frustró el plan del faraón para Moisés y para su pueblo. Así como Dios frustró el plan de los planes de los hermanos de José que querían eliminarlo para que José jamás pudiera haber cumplido sus sueños. También en la Biblia tenemos la historia de un malvado llamado Amán. No saben quién es Amán, ¿no? Se los presento. Amán era un malvado. Amán era un malvado. Su historia está en el libro de Esther. ¿Saben que en la Biblia hay un libro que se llama Esther? No lo sabía, ¿no? ¿Sí? Bueno, mejor. Léanlo también. En el libro de Esther nos habla los planes de un malvado llamado Amán. Amán buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de un hombre llamado Mardoqueo, es decir, a los judíos. Mardoqueo era judío. Y Amán, el malvado, planeó cómo eliminar a todo el pueblo que vivía en el reino de Persia, en el reino de Asuero. Ese era el plan. Él quería, como impío, eliminar a todo el pueblo que estaba allí, a esos extranjeros, otra vez más el extranjero, a esos extranjeros que habitaban en Persia, él los quería eliminar. No les gustaba su Dios, no les gustaba su fe, no les gustaba que Mardoqueo adorara a Dios y no adorara al rey de Persia. Ese era el plan del impío, del malvado. Pero Dios, que frustra el plan de los malvados, Dios interviene para transformar el plan de los malvados. Y aunque piensen mal contra vos, aunque planeen mal contra los hijos de Dios, Dios frustra el plan de los malvados. Y miren lo que pasó. ¿Cómo termina esta historia? Le estoy spoileando. Hay una horca de 50 codos de altura junto a la casa de Amán, el malvado. Este Amán mandó a colocar esa horca para que Mardoqueo fuera colgado allí. Pero el rey
ordenó que sea Amán a quien lo colgaran en ella. De modo que dijo, cuélguenlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él mismo había mandado levantar para Mardoqueo. La horca que Amán el malvado había hecho para que cuelguen al judío Mardoqueo, en esa horca él fue colgado, porque Dios frustra el plan de los malvados. ¿Saben una cosa? Se cumple lo que dice el proverbio de San Lamón. Le salió el tiro por la culata. Queridos, el Señor es tu protector. Y no te olvides que todos somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Estamos de paso, peregrinando hacia nuestra patria celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y todos los que caminamos hacia el cielo somos conciudadanos del reino. Una sola ciudadanía tenemos, la eterna, la del reino, la que obtuvo Cristo para nosotros, la mejor green card, la mejor visa, el mejor pasaporte, aquel que nos ha dado Cristo. El Señor sostiene a aquellos que están peleándola solos en la vida, que están luchando. El Señor te da fuerzas, te sostiene. A vos, mamá, que estás luchando allí con tus hijos. A vos, mamá, que tal vez en un momento de tu vida te quedaste sola y tuviste que luchar. En esta mañana dale gloria a Dios porque Él te sostuvo. Porque Él te dio fuerzas. Querido hijo, hija, que tal vez como yo experimentaste el abandono, aunque tu padre y tu madre te abandonen, el Señor nunca te dejará. Él está con vos siempre. Él nunca te abandonará. Dios es tu Padre. Dios es tu madre. Dios es el que está presente todos los días de tu vida. Él jamás te dejará. Con Dios estate firme. Con Dios estate seguro que siempre serás acompañado por Él. Dios jamás te abandonará. Él te amará por siempre y renovará siempre su presencia cada mañana sobre tu vida. Y acordate que no importa lo que piensen y lo que planeen los poderosos y los malvados de este mundo, Dios frustrará sus planes para el bien de su pueblo, para el bien de sus hijos. Abel me acercó este libro, Fui forastero y me recibisteis. ¿Se acuerdan de Jesús? Aquel día en el juicio, Él dirá, fui forastero y me recibiste. ¿Y cuándo, Señor, fuiste forastero y te recibimos? Cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, por mí, lo hicieron. Que el Señor fortalezca tu vida. Que el Señor te llene de esperanza. Que en este momento tal vez de lucha, de escasez, de estar transitando un desierto, donde por momentos sentís que no podés más, donde a veces te sentís solo o sola, donde a veces te sentís rechazado, donde a veces te sentís discriminado o discriminada, donde a veces te sentís débil, el Señor es tu protector, el Señor te sustenta, porque Él sostiene y protege a los más débiles. Y si estás en debilidad, el poder de Dios se manifestará en tu debilidad. Vení al Señor, Él es tu fuerza. Vení al Señor, Él es tu protector. Vení al Señor, Él te levantará por siempre, porque Él te tomará de su mano y no te dejará nunca. Vos que te sentiste solo o sola, abandonado o abandonada, el Señor te dice que vengas a Él, porque Él estará con vos siempre. Él no te rechazará, Él te recogerá y en su casa morarás por la eternidad. Oramos. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que en esta mañana nos llena de fortaleza y de fuerzas.
Señor, que tu palabra nos ilumine para vivir como un pueblo peregrino, para vivir como un pueblo extranjero, para saber que todos nosotros también somos extranjeros en este mundo. No somos de este mundo, somos tuyos, somos del reino eterno, somos conciudadanos todos juntos en Cristo Jesús, unidos para llevar esperanza y paz a este mundo. Ayúdanos, Señor, a que como comunidad de fe, a que como familia espiritual podamos recibir a los más débiles, podamos recibir a los extranjeros, podamos tener amor para con todos, Señor, y sobre todo acompañar a los que están solos luchando la vida, aquellos que están tal vez abandonados, aquellas personas que están peleándola para salir adelante, que encuentren en esta iglesia, en esta familia, una familia espiritual para acompañarlos, para ayudarlos, para hacer tu provisión, para hacer tus cuerdas de amor, para hacer tus brazos que los sostienen, para hacer el ánimo y el aliento que necesitan para seguir adelante. Que Señor, que encuentren en esta iglesia una familia de fe que los pueda alentar, animar, sostener, acompañar. Señor, ayúdanos para que todos caminemos juntos hacia la patria celestial, juntos por medio de Cristo. Gracias por Él, que nos ha dado la mejor ciudadanía, la celestial. Gracias por Jesús, que nos ha dado el mejor pasaporte, el eterno. Gracias por Jesús, porque en Él tenemos acceso a la patria celestial. A esa patria vamos, porque tuyos somos, y esa patria es a la cual pertenecemos. Nos declaramos, Señor, que hoy tenemos una patria, la patria celestial, la que nos espera. Ahí vamos, ahí nos esperás, y todos nosotros somos hermanos y hermanas que caminamos juntos hacia ese lugar que vos preparaste para que donde vos estés, nosotros también estemos. Nos reconocemos ciudadanos del reino y te damos gracias por haberlo logrado por nosotros. Gracias, Jesús, honramos tu nombre. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Damos gracias a aquel que nos dio la patria eterna. A Él adoramos, a Él alabamos.